2, seguimiento. Yo creo que este país, para realmente fortalecer las capacidades de gestión, y trabajar. Además de planear y fortalecer esas capacidades, por supuesto trabajar, no vamos a ir 24/7, pero lo más posible, y lograr crear los puentes, los consensos necesarios en la lógica de incluir dentro de ese proceso de toma de decisión los intereses, no solo de los diferentes partidos, sino sectores. Yo creo que hay algo muy importante que hoy el traspaso nos ha permitido visualizar. Y es que la paz en este país no reside ni en la policía, obviamente tampoco en el ejército, sino en la paz de las calles, en esa aceptación ciudadana, que lo que está ocurriendo se da en términos absolutamente ciudadanos. Y ese elemento creo que nos caracteriza, ha sido un tema desde antes, durante y después del traspaso, que nos ha hecho quedar muy bien a nivel internacional, pero que requiere, para que efectivamente esto se alimente, creo yo, resultados. Aquí hay una enorme oportunidad al frente, depende no solo de don Carlos, de los señores diputados y por qué no incluimos a los magistrados, sino en general en la institucionalidad pública, de entender que quizás este es una de las últimas oportunidades donde la ciudadanía está esperando de manera muy pacífica, muy civilista, que reaccione a las demandas que tiene. Y eso tiene que ser sopesado también en términos de la coyuntura fiscal que el país vive. Yo creo que nos tenemos que ir de momento, ahora que nos ponía en perspectiva Leonardo Santamaría, irnos de momento al Teatro Nacional, porque todavía no, el presidente Carlos Alvarado va a saludar más adelante a cada uno de los jefes de Estado. Otro acto protocolario. Otro acto que va, forma parte de toda esta traspaso de poderes. Que se va a realizar en el Vamos foyer, a repasar en imágenes del teatro. La colocación de la banda presidencial. Esta es la señal. Este es el momento en donde se pronunciaba el himno nacional y posteriormente es parte de lo que fue la celebración del traspaso de mando de manos del presidente Luis Guillermo Solís al presidente ahora Carlos Alvarado. Una actividad además declarada carbono neutral, ¿verdad? Que eso es también, hemos hablado mucho en esta transmisión sobre los simbolismos y lo simbólico que es que esta actividad, primera actividad de gobierno de don Carlos Alvarado, sea declarada carbono neutral. Y ahí vemos cuando se va a realizar la juramentación. La juramentación de don Carlos Alvarado. La juramentación de don Carlos Alvarado. El presidente dijo: juro ser la mejor versión de mí mismo para llevar las riendas del país. Después de esa juramentación, en su discurso, el periodista y escritor escogió la Plaza de la Democracia. Bueno, y aquí está Leonardo Santamaría, que es experto, es historiador, es experto en el Teatro Nacional, en Historia del Arte, pero la Plaza de la Democracia, ahora repasábamos el simbolismo que ello tiene. Claro, esta construcción, bueno, está vinculada con el gobierno del presidente Óscar Arias. De hecho, él se regocijó públicamente de que se haya escogido este espacio en sus redes sociales por lo que representaba esto en el marco de la conmemoración de los 100 años de la democracia costarricense y en el proceso de la guerra centroamericana que se vivió en los 80, y pues es una de estas obras que va a incidir nuevamente en el paisaje de la ciudad de San José, y en este caso frente al Museo Nacional, que tiene todo este gran carga simbólica de lo que estamos hablando, de los simbolismos políticos, que es donde el expresidente José Figueres Ferrer pues va a hacer el acto simbólico de la abolición del ejército. Entonces, frente a un edificio que representa esto, está la Plaza de la Democracia, incluso vinculada con la Asamblea Legislativa, que también está cruzando la avenida. Lo decía y el Tribunal Supremo de Elecciones también, que está... Y el Tribunal Supremo de Elecciones está bastante a cerca, cuadras. a pocas cuadras de allí. Y el Parque Nacional también, si lo siguiéramos expandiendo, ¿verdad? Se convierte realmente en un centro histórico de la ciudad. Y es un casco histórico. Es un casco prácticamente histórico. Lo que tenemos allí. Y todavía, si ya nos extendemos más para acá, el Teatro Nacional. El Teatro Nacional. Y allí la Plaza de la Democracia pues representa todo esto que estuvo tanto, incluso en la campaña presidencial que acabamos de vivir, ¿verdad? El actual presidente en su campaña utiliza muchísimos símbolos nacionales para la creación, ¿verdad?, de su campaña, y realmente es consecuente la elección del lugar con el tipo de discurso. Incluso ahora pensaba, el Teatro Nacional también representa estos valores liberales y republicanos, que aquí vemos el Salón Foyer, que es donde se va a hacer
esta presentación de respetos y también habrá encuentros bilaterales. Estos son los saloncitos anexos al foyer. En el Salón del Fumador de Caballeros, el presidente Alvarado va a tener encuentros bilaterales, y en el Tocador de Damas, que es el otro saloncito anexo consagrado a la comedia, el de Caballeros a la tragedia, la señora vicepresidenta Epsi Campbell tendrá encuentros bilaterales también. Contanos un poco sobre lo que estamos viendo en pantalla, que es esta toma icónica, ¿verdad?, de un espacio que muchísimos costarricenses no conocen, ¿verdad? Eso es muy importante. Yo tuve la oportunidad de estar ahí el año pasado realizando una entrevista, y es un espacio impresionante, pero que normalmente no tenemos acceso al mismo. Sí, de hecho, cuando accedemos al Salón Foyer tenemos que recorrerlo por las esquinas, no podemos cruzarlo por el centro, y actualmente hay una alfombra que está cubriendo el piso original de madera, que no es el original de 1897, sino que es de la década de los 40 del siglo XX, y que fue hecho por artesanos costarricenses. Eso es importante pensarlo, que el teatro no todas las obras son extranjeras, sino que también hay obras nacionales. El Salón Foyer es el salón de descanso que utiliza su nombre desde el francés. Esto es algo que se toma del francés y que nos habla mucho del tipo de modelo cultural al cual aspiraban las personas que hicieron el edificio. Este está regido por triples arcadas, los cuales siguen un modelo característico del clasicismo francés. Tiene referencias, por ejemplo, al Palacio de Versalles, al Palacio de Versalles, la Galería de los Espejos. Aquí hay utilización de espejos también y de arcos. En la zona de los zócalos, que es lo que podemos ver allí, por ejemplo, en las pilastras de mármol que tienen amarillo, rosa y blanco. Ese tipo de articulaciones cromáticas están relacionadas con las que están desde la escalinata que va subiendo del edificio, y también, por ejemplo, con la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, pero no es simplemente un modelo clasicista, sino que la mayoría de la ornamentación es una ornamentación de tipo neo-rococó, que más bien es algo que se desarrolló en reinado de Luis XV, rey de Francia, ¿verdad? Este estilo, que se conoce como rococó, va a ser muy gustado en el siglo XVIII. Este tipo de medallones que vemos no son los originales, estos son de 1934, son obras de Antolín Chinchilla, artista costarricense, y es una de las intervenciones que hay. La escultura que estamos viendo, el detalle que sostiene esta corona, representa el triunfo de la música. Esta es la original, que estaba en la parte superior del frontón del teatro. Actualmente lo que hay son réplicas. Esto es consecuencia de los terremotos de Limón de 1990-1991, que afectaron realmente el edificio y que lo obligaron a cerrar por más de un año. El edificio estuvo cerrado, que es como de las únicas veces que ha estado cerrado el teatro totalmente. Acá vemos la referencia a los espejos que les decía, el gran predominio de dorados. De Luis XV. Asociado con el rococó, ¿verdad? De Luis XV, pero no es un estilo igual, porque eso es neo, ¿verdad? Estamos en el siglo XIX a finales, y más bien estamos en la época de los historicismos. Entonces, en el teatro vemos, por ejemplo, aquí una gran predominancia de la inspiración rococó, pero si fuésemos al vestíbulo veríamos una mayor inspiración barroca en la utilización del vestíbulo, y en las fachadas del edificio más bien nos encontramos un estilo neo-manierista, más cercano a las fórmulas renacentistas, más del siglo XVI veneciano, ¿verdad? Esa es la gran influencia que hay en la parte exterior del edificio, y ciertamente hay una articulación. Y sobre esos cuadros que engalanan el techo del foyer. Los cuadros que están engalanando el techo del foyer son alegorías que están asociadas incluso con las esculturas del frente del edificio. En el frente del edificio, si ustedes ven el frontón, tenemos alegoría al triunfo de la música, que es conocida como la fama, a la danza, que se conoció originalmente como el baile en los contratos, y a la música. Si nosotros vemos las pinturas que están en la parte superior del teatro, hay una alegoría a la música, hay una a la poesía y hay una a la danza. La poesía es otra de las partes de las bellas artes, ¿verdad? Es otra de las artes más antiguas, ¿verdad? Lo que se concebía como poiesis hacía muchísimo tiempo, y que es la que se podría asociar con todas las artes, ¿verdad? La poética. Y allí va a reemplazar más bien a la música, porque en el frontón tenemos música, danza y baile, y hacia lo interno tenemos triunfo de la música, música y baile, y a lo interno tenemos poesía, música y danza. Entonces hay una referencia simbólica interesante de la fachada a lo interno del salón más lujoso del edificio. Y asimismo los saloncitos laterales nos tienen alegorías a la tragedia y a la comedia. Si ustedes ven el vestíbulo del teatro, hay unas esculturas alegóricas también a la comedia y a la tragedia, que originalmente eran concebidas para los nichos donde están ahorita Beethoven y Calderón de la Barca. Entonces, ese fue un cambio que se hizo durante el proceso de construcción, pero finalmente a lo interno las pinturas tienen esta relación. Las pinturas tienen un estilo academicista, son italianas también, son de Milán. Las del cielo de acá son del artista milanés Vespasiano Vignami,
quien era de la Academia de Brera, de las academias más prestigiosas de Italia, y que era un artista que tuvo gran cercanía con el impresionismo, con la caricatura y con géneros más de vanguardia. Sin embargo, lo que vemos aquí son obras academicistas, ¿verdad? Es un encargo y están vinculadas con el estilo total del edificio. Bien, decías que entonces el presidente va a tener encuentros bilaterales con mandatarios de otras naciones y también ahora nos va a hacer una especie de, dijiste, con los jefes de Estado. Sí, según tengo entendido, él va a estar en el foyer y van a subir por un lado y le van a presentar como los respetos, al presidente. Y ahí vemos gente corriendo mientras se organiza todo. Es un evento. Y quienes... tengo entendido que él se va a reunir con el presidente de Ecuador en el primer piso. Lenín Moreno. Se van a reunir en el primer piso donde está el actual despacho del señor director del teatro, que es el antiguo salón anexo a la cantina de hombres del teatro. Y los salones, los mencionabas, que es bastante cómico, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo se van a reunir en el tocador de mujeres? Pero es que así se llamaba el salón, donde doña Epsi Campbell va también a tener encuentros bilaterales, no solo como calidad de vicepresidenta, sino porque era la nueva canciller de nuestro país. Y don Carlos va a estar en el salón de fumadores, ¿decías? Porque en el teatro se fumaba y se tomaba también, por eso les digo, hay que ver el teatro como un espacio social. Eso sí, sociabilidades burguesas, por supuesto, pero eran sociabilidades a fin de cuentas. Y eso ha ido cambiando, ¿verdad? Interesante con quienes vaya a sostener esos encuentros bilaterales. Alejandro Barahona, ¿verdad? Con el presidente de Ecuador, nos estaba poniendo en perspectiva aquí, nos estaba citando más bien Leonardo Santamaría. Tiene una gran oportunidad para acercarse a nivel hemisférico, diría yo, primero al seno del SICA. Están los tres países del Triángulo Norte, que son los que sustentan el sistema de integración centroamericana, y ahí tiene una gran oportunidad, no solamente para establecer los primeros vínculos, sino, ¿por qué no?, también para plantear algunas, o para confirmar algunos de los planteamientos de reforma que Costa Rica ha querido impulsar en el seno del SICA. Y viendo hacia el sur, tiene Panamá, tiene Colombia, tiene Ecuador y tiene Bolivia. Entonces son países importantes, cercanos, algunos de ellos también vinculados al tema de la alianza del Pacífico. Entonces podría ser un acercamiento interesante. Yo le tengo mucha expectativa a Panamá, porque creo que hay elementos complementarios entre los dos países que pueden ser muy bien articulados, y ojo que también podrían prever también situaciones que no quisiéramos, como también el manejo de posibles oleadas migratorias del sur hacia el norte, por ejemplo. Que ya tuvimos. El tema narcotráfico, que Colombia haya mandado a su vicepresidente experto en el tema del combate contra el narcotráfico. O sea, tiene oportunidades muy interesantes. Inclusive me arriesgaría a decir que con el secretario norteamericano, que si no mal recuerdo es el encargado de temas de vivienda, podría hasta resultar interesante ese acercamiento. Y por qué no también con el Caribe, que está presente. Está ahí República Dominicana. Llama la atención porque con Ecuador tendríamos también el tema del conflicto de mares que sobre Costa Rica ahora acaba de ganar más bien territorio marítimo, digámoslo así. Tenemos una nueva cartografía, pero estaba también el tema de Ecuador, estaba allí Colombia. Sobre todo con Colombia. En particular Colombia. En el Caribe. Y el vínculo con Nicaragua, ¿verdad? Los conflictos que tienen. Yo lo de ganar mar no lo interpreto así, sino consolidar nuestros derechos sobre esas áreas, ¿verdad? Efectivamente, pero con con Ecuador, creo que tenemos, digamos, elementos que nos permiten llegar a acuerdos más fácilmente que, por ejemplo, con Nicaragua, ¿verdad? Entonces, ya resuelto, creo que con Nicaragua lo demás no debería de costar tanto, especialmente por las muestras de, digamos, cercanía, de ¿por qué no decirlo también?, de simpatía que ha manifestado el señor Moreno. Y recordemos también que su antecesor Correa estuvo en el traspaso de Luis Guillermo Solís.
Entonces no es un tema aislado, es un tema en el que efectivamente Costa Rica y Ecuador guardan una relación interesante. Y recordemos también que en su momento Costa Rica le trasladó a Ecuador la banda en términos de la coordinación de la CELAC, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando lo realizamos acá? Entonces, hay elementos interesantes, históricos, que nos podrían buscar esa cercanía, pero bueno, ahora viene, creo yo, una etapa también del gobierno en términos de definir, configurar esas alianzas en el foro internacional. Lo digo, por ejemplo, también porque esta semana hubo planteamientos muy de fondo en el seno de la OEA, en el cual Costa Rica tiene que retomar su protagonismo. Creo que hacia los últimos 2 años de esta administración, Costa Rica bajó velas y banderas en el seno de la OEA. Hablo del gobierno que acaba de concluir y me parece que hay una oportunidad importante. Ya dijimos el SICA, también mencionamos a CELAC, está el tema de la OEA y desde esa perspectiva me parece también que la gran pregunta es cómo va a aprovechar o cómo va a redefinir esta administración también los lazos, por ejemplo, en Asia, por ejemplo, la primera representación en África y por supuesto consolidarse a nivel de Europa, que hoy por hoy es el centro de la diplomacia internacional. Vamos a ver comentarios que tenemos de nuestros en redes sociales seguidores. que tenemos de seguidores que han estado activos durante esta transmisión. Tenemos reportes desde Puerto Rico, desde Florida, desde New Jersey, Milán, Managua, Guatemala, Múnich, en Alemania, mucha gente reportándose, siguiendo lo que está pasando el día de hoy. Ingrid Ruiz nos dice: qué bello mi presidente, mucha esperanza por mi hermoso país, soy tica y orgullosa de mi tierra. Maikira Padilla, orgullosa de ser tica, que Dios guíe sus pasos con nuestro nuevo presidente, dice Maikira. Natin Guzmán Arce, que todo funcione bien para el país, primero Dios. Si funciona bien, todos nos beneficiamos. Tenemos más reportes. Kenneth Macei, don Carlos, Dios le bendiga en su nueva administración. Saludos desde Guatemala. Le rogamos enviarnos un buen embajador, nuevo cónsul, y que esta delegación mejore. Los pasados nombramientos han sido catastróficos. Bendiciones. Bueno, ahí hay un mensaje directo. Una crítica. Para don Carlos y para doña Epsi, ¿verdad? Que toca el nombramiento del cuerpo diplomático. Vane Arias, por el bien de todos nosotros, que le vaya bien y haga un buen gobierno, que cumpla el plan de gobierno, porque el papel aguanta todo lo que le pongan. Muchos éxitos. Adela María Medina, felicidades, Epsi, lo mejor para ti y para Costa Rica. Muy orgullosa de ti como mujer centroamericana. Tenerte en esa posición es una nueva esperanza. Mensaje de Adela. Bueno, este es el foyer, como nos decía ahora muy bien nuestro historiador Leonardo Santamaría, a la espera de esa actividad que va a tener el presidente con los jefes de Estado. Recordando también que el presidente fue muy enfático en debemos resolver de una vez por todas los riesgos que conlleva el tener un alto déficit fiscal y la urgencia que él está dando ahora que asume el poder porque el tiempo se agota en torno al tema de la reforma fiscal y en torno a la generación de empleo, que es muy importante, acompañada de la reforma fiscal. Habrá que ver cuál es el ambiente en un directorio multipartidista, pero también, bueno, ya se ha hablado de la posibilidad de que esa reforma tiene que incluir otros elementos, como por ejemplo lo que tiene que ver con la renta, ampliarlo mucho más. Por lo menos hay algunos sectores que lo están pidiendo así. Otros que piden más reformas en el tema de empleo público. Y habló de manera, cita el